Esto es esta temática en realidad es un resumen de todo lo que nosotros vimos en la química inorgánica. En la química inorgánica es un resumen de nuestra química que nosotros observamos o que vemos en décimo y quizá parte de 11 si nosotros miramos, porque nuestro último tema va a ser los grupos funcionales. Entonces es prácticamente un resumen, un recorderis de toda nuestra química, lo que vimos en química, esta temática. Entonces nosotros vamos a ver algo interesante en la introducción a la química básica. En el contenido vamos a trabajar introducción a la química básica, escalas de temperatura y factores de conversión. Eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces hablemos de la introducción a la química básica. Lo primero que nosotros debemos conocer es qué es la química. Y la química la vamos a definir como una ciencia que estudia los cambios y transformaciones que sufre la materia. Y la materia siempre la vamos a relacionar que está constituida por átomos. Siempre la materia está constituida por átomos. Entonces nosotros estamos viendo aquí en esta gráfica un medicamento. Si nosotros desglosáramos esa estructura del medicamento por dentro y la miráramos hasta el final, nos daríamos cuenta que ya está constituida por átomos. Lo último que llegaríamos, las soluciones, las biomoléculas, el ADN, incluso los seres humanos, estamos hechos de átomos, de la unión de muchos átomos. Entonces, toda la materia, que es todo lo que podemos ver y tocar, está constituido por átomos. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Eso es materia. Y la materia, como les había mencionado, la había reiterado, está constituida por átomos. Esto es un átomo lo que estamos viendo aquí. Y la materia la podemos encontrar en varios estados, que se conocen como estados de la materia. Y esos estados de la materia, los más conocidos, son por ejemplo el estado líquido, sólido y gaseoso. Pero nosotros, cambiando la temperatura, podemos pasar de un estado a otro. Esto es algo bien interesante que tiene la materia, que podemos nosotros pasar de un estado de la materia a otro muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, podemos pasar del estado líquido al estado sólido y eso se llama solidificación. Por el contrario, si yo quiero pasar del estado sólido al estado líquido, se llama fusión. Si yo quiero pasar del estado sólido al estado gaseoso directamente, se llama sublimación. Y este es un proceso que lo encontramos en el dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono le baja mucho la temperatura, que se conoce como hielo seco. Aquí en Colombia se conoce como hielo seco. Entonces es un proceso que se sublima. El hielo pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por el contrario, si yo quiero pasar un gas a sólido, se llama cristalización. Si yo quiero pasar un gas a líquido, condensación, y de líquido a gas, vaporización, que es cuando yo aplico temperaturas altas. Entonces se llama vaporización. Estos son los estados más conocidos de la materia, pero vamos a desglosar cada uno de ellos para conocerlo mejor, para hablar mejor de cada uno de ellos. Entonces tenemos, por ejemplo, el estado sólido, líquido, gas, plasma y condensado Bose-Einstein. Discúlpenme un segundo. Y condensado Bose-Einstein. El estado sólido se caracteriza porque es el estado rígido de la materia, en el cual las partículas se encuentran muy unidas, compactadas. El estado líquido se caracteriza porque las partículas se encuentran mucho más sueltas y toman la forma del recipiente que las contiene. El estado gaseoso, los gases se caracterizan porque ellos tratan de ocupar mucho más espacio del que ellos pueden. Entonces las partículas están alejadas unas de otras, no se quieren unir unas con otras. Entonces ellas tratan de salirse del recipiente. El estado plasma es un estado pues muy conocido también, bastante interesante, y es un gas ionizado, ya que los átomos que componen la materia se han separado de los electrones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver la lava de los volcanes se encuentra en un estado de plasma, un estado bastante caluroso, y nuestro Sol también se encuentra en este estado de plasma. El condensado Bose-Einstein, este se obtiene cerca al cero absoluto o menos 273 grados Celsius. Y este se caracteriza
porque todas las partículas que conforman la materia van a tratar de ocupar el mismo espacio. O sea, como si todas las personas que estuviésemos aquí escuchando esta charla tratáramos de ubicarnos en el aula de clase en una misma silla. Entonces tendría que sentar una persona arriba de otra, y formaría esta pirámide que observamos aquí. Ese es el condensado Bose-Einstein. La materia tiene dos propiedades que son intensivas y extensivas. Intensivas quiere decir internas, propias de la materia, como son, por ejemplo, la densidad. Y la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen, que ahorita vamos a trabajar un poquitico con ella. El punto de fusión, punto de ebullición, conductividad, color, sabor, olor, etc. Esas son las propiedades intensivas propias de la materia. Tenemos las propiedades extensivas que dependen de la cantidad de sustancia. Entonces, por ejemplo, tenemos el tamaño, la forma, la inercia, la masa. Esas son propiedades extensivas, externas. El tamaño, la cantidad de sustancia que yo puedo adquirir, eso es una propiedad extensiva, externa a esa sustancia. Bueno, hablemos de la densidad, y habíamos dicho que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. O sea que yo, para poder calcular la densidad de una sustancia, debo conocer su masa y debo conocer su volumen. Entonces les voy a colocar un ejemplo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, un sólido irregular cualquiera, un sólido que tiene su masa es igual a 30 gramos. Y su volumen es igual a 25 mililitros. ¿Cuál es su densidad? A ver, ¿quién me dice? (1.2). Muy bien. 1.2 gramos sobre mililitros. Muy bien, excelente. Entonces la densidad de las sustancias ya está totalmente definida. Incluso en la tabla periódica, todos los elementos, algunas tablas periódicas completas, todos los elementos ya tienen sus densidades. Entonces ya nosotros conocemos las densidades de la mayoría de las sustancias que existen en la naturaleza. Ese es un dato bien interesante. Bueno, entonces la materia también se puede clasificar como sustancias o mezclas. Y las sustancias pueden ser simples o compuestos. Los simples son todos los elementos que encontramos en la tabla periódica, y los compuestos es la unión de dos o más elementos. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, y las homogéneas son las que constan de una sola fase, como por ejemplo si nosotros mezclamos agua y sal y cloruro de sodio, y le aplicamos algo de temperatura para que se disuelva más rápido. Si nosotros tomamos una muestra de esa mezcla, la agregamos en un portaobjeto y la miramos al microscopio, no observamos dónde está ni el soluto ni el solvente. No podemos saber dónde está, porque es una mezcla homogénea. Y la mezcla heterogénea es la que consta de dos o más fases, como por ejemplo cuando se mezcla agua y aceite. Ahora les hago una preguntita aquí. Aquí tenemos sodio, cloro, aluminio y oxígeno. ¿Cómo se llama este compuesto? NaCl. ¿Qué compuesto es ese? ¿Quién lo recuerda? Cloruro de sodio. Muy bien. ¿Y dónde lo encontramos ese cloruro de sodio? Es la sal común, la sal de mesa. ¿Y este compuesto cómo se llama? Al2O3. ¿Cómo se llamará? Trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio. Después lo recordaremos cuando vamos nomenclatura. Bueno, entonces el átomo es la partícula más pequeña de la materia.
la partícula más pequeña de la materia, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una barra de metal, de hierro, y la empezamos a romper en pedazos más pequeños, cuando llegamos a un pedacito más pequeño, llegamos a un átomo de hierro, a un átomo de hierro. A eso me refiero cuando hablo de la partícula más pequeña de la materia. Es el átomo. Hay partículas mucho más pequeñas que el átomo, los quarks, las partículas subatómicas, pero estamos hablando de la partícula más pequeña de la materia, que hace parte, que tiene todas sus características, es el átomo. Y el átomo está constituido, tiene un núcleo donde se encuentran los protones que tienen carga positiva. Y en la periferia se encuentran girando los electrones que tienen carga negativa. Pero también aquí en el núcleo observamos otras partículas subatómicas también que se llaman neutrones. Neutrones. Que no tienen carga, por eso se llaman neutrones. Pero esos neutrones aportan peso al átomo. Aportan peso al átomo, porque ellos pesan una unidad de masa atómica. Y entonces aquí surge la definición de isótopos. ¿Quién me recuerda que es un isótopo? Átomos de un mismo elemento, pero que se caracterizan porque tienen diferente masa. Diferente masa o diferente número de neutrones. Eso es un isótopo. Eso lo vamos a trabajar más adelante también. Aquí solamente es a manera de introducción, para que ustedes ya vayan manejando este término de isótopos, que es muy interesante y que se trabaja mucho en el área de la salud. Bueno, hablemos un poquitico ahora de las técnicas de separación. Las técnicas de separación son obviamente técnicas, procesos, procedimientos que se utilizan para separar una sustancia de otra o para purificar algún tipo de sustancia. Entonces hay técnicas para separar sólidos, sólidos de líquidos, líquidos de líquidos. Vamos a desglosar las más importantes por el momento, porque esto lo tenemos que trabajar nosotros en profundidad cuando veamos la parte de laboratorio de técnicas de separación. Entonces miremos nuestro primer proceso, que se llama decantación. Y la decantación es un proceso en el cual se colocan en este instrumento, en la ampolla o embudo de decantación, se colocan dos sustancias que son inmiscibles, que no se mezclan, como por ejemplo agua y aceite. ¿Con qué fin vamos a colocar agua y aceite en un recipiente? Con el fin de purificar la sustancia. Miremos que esta sustancia aquí, que debe ser el agua, tiene una cantidad de punticos rojos y azules que son impurezas. Entonces yo agrego otra sustancia aquí que no se mezcle con esta, que no se diluya, y yo lo agito vigorosamente, lo mezclo vigorosamente con el fin de que las partículas de impurezas queden distribuidas en los dos compartimientos. Luego yo separo el agua y la guardo y boto el aceite y repito nuevamente el procedimiento para ir purificando cada vez más la sustancia que yo quiero tener pura. Yo les colocaba el ejemplo a ustedes que nosotros en nuestra casa tenemos un laboratorio funcionando todo el tiempo, que es la cocina de nuestras casas. En nuestra casa es un laboratorio, se preparan soluciones, se preparan detergentes, desinfectantes, sustancias bactericidas, se preparan alimentos. Todo eso es un laboratorio de química que tenemos nosotros en nuestras casas. Entonces muchas veces yo les explicaba que las personas, por ejemplo, que cocinan, que cuando lavan el arroz hacen una decantación. Una decantación, ¿por qué? Porque agregan el arroz viene con impurezas, luego le agregan agua, lo mezclan para que las impurezas queden distribuidas en el agua y luego eso botan el agua y repiten el procedimiento. Eso se llama decantación. Decantación. La técnica es más importante cada vez que se repite más el procedimiento, porque purifica más la sustancia que nosotros queremos, la limpia cada vez un poco más. Bueno, aquí tenemos la destilación, y esta es una técnica de separación que se basa en los diferentes puntos de ebullición de una sustancia. Diferentes puntos de ebullición. Diferentes puntos de ebullición. Cuando nosotros tenemos una mezcla homogénea, las partículas que forman parte de esa mezcla homogénea tienen puntos de ebullición y los conservan.
conservan sus puntos de ebullición. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí agua y sal, agua con sal, o por ejemplo puedo tener una mezcla de alcohol y agua, y yo quiero purificar el alcohol, yo quiero, por ejemplo, realicé una fermentación para una bebida alcohólica. Yo puse unas frutas, unas uvas a fermentar y me quedó un fermento de aproximadamente un 10% de alcohol. 10% de alcohol. De alcohol. Y yo quiero destilar, y obviamente el 90% restante es agua. Yo necesito obtener ese alcohol. Entonces, ¿qué hago yo? Yo aplico temperatura a esta mezcla y la dejo que me llegue la temperatura hasta el punto de ebullición del alcohol. El punto de ebullición del alcohol aproximadamente está en unos 85 grados Celsius. 85 grados Celsius. Entonces yo le aplico temperatura a esto hasta que me llegue a los 85 grados Celsius. Y cuando me llegue a los 85 grados Celsius, todo el vapor que va a salir por aquí va a ser alcohol. Y yo aquí voy a recoger, en mi Erlenmeyer, voy a recoger este 10% de alcohol que va a depender de la cantidad de sustancia que yo tenga. ¿Sí? Entonces, aquí está. Si yo tengo, por ejemplo, 1 litro, que son 1000 mililitros del fermento ese que yo hice, voy a obtener 100 mililitros de alcohol, porque es el 10% que yo voy a recoger. Entonces esto aquí va a ser alcohol puro. Alcohol prácticamente al 90, 98, dependiendo la eficiencia de este proceso. Pero entonces, para que ustedes vean que se pueden separar dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición. Lo mismo ocurriría con el agua salada, que fue un ejemplo que yo les puse, que también podemos purificar el agua, separar la sal del agua por este proceso y poder convertirla en agua potable. Otra técnica es la filtración. Esta filtración es una técnica de separación que se basa en que se hace pasar una mezcla por un papel filtro que tiene unos poros adecuados, que retiene todos los sólidos, y únicamente aquí me va a pasar el líquido, el agua. Una técnica muy interesante también, muy sencilla y que se utiliza mucho en laboratorios. Aquí tenemos el centrifugado, y este centrifugado es una técnica más utilizada en química clínica, cuando nosotros vamos a hacer cuantificación de, por ejemplo, de colesterol, triglicéridos, hemoglobina, glicosilada. Hablando de técnicas de química clínica, entonces nosotros debemos hacer la técnica de centrifugación primero. Le tomamos una muestra de sangre a nuestro paciente, la agregamos en un tubo de ensayo y lo pasamos a este equipo que es la centrífuga. Y este equipo, ¿qué hace? Va a girar rápidamente, específicamente va a girar a 3500 RPM, revoluciones por minuto. 3500 RPM, y nosotros lo vamos a dejar ahí por un tiempo de 10 minutos. Después que pase esos 10 minutos, nosotros vamos a obtener esto que vemos aquí. Así. Los glóbulos rojos van a quedar en el fondo porque ellos son la parte pesada de la sangre. Y arriba va a quedar un líquido amarillento que se puede llamar suero. Que se puede llamar suero o se puede llamar plasma, dependiendo de algo. Se puede llamar suero o plasma. Entonces, si yo tomo la muestra con un tubo seco, ¿qué voy a obtener? ¿Suero o plasma? Con un tubo seco o tapa roja se obtiene suero. El tubo seco quiere decir que no tiene anticoagulante. Pero si yo tomo la muestra con un tubo con anticoagulante, como por ejemplo con ECTA, ácido etileno diamino tetracético, con ECTA o con anticoagulante, este líquido se va a llamar plasma. Plasma. Y la diferencia de ellos dos es que el suero no tiene las proteínas de la coagulación, no las tiene. Y el plasma sí tiene proteínas de la coagulación. Ya más adelante hablaremos de ese detalle. Pero por el momento, suero se toma sin anticoagulante y con anticoagulante se llama plasma.
Bueno, la cromatografía es otra técnica también importante de laboratorio. La cromatografía consiste en que nosotros agregamos una muestra en un papel filtro, lo agregamos luego en un recipiente que contiene un diluyente que no se mezcla con esta sustancia y eso va a ocasionar que eso repela la sustancia y después de cierto tiempo vamos a observar una corrida. ¿Sí? Es el corrido de esa sustancia por acción de un diluyente. Pero nosotros esta muestra también existe una variante de la cromatografía que se llama la cromatografía de gas. Y esta cromatografía de gas consiste en que nosotros vamos a inyectar la muestra en este lugar. Este tiene una utilidad importante, sobre todo en la parte de la parte forense, la parte de investigación forense. Entonces tomamos una muestra de nuestro paciente y le inyectamos al equipo de cromatografía. Esa muestra va a pasar por aquí, esto aquí está a altísimas temperaturas y se quema la muestra. Luego que esa muestra se quema, ella empieza a evaporarse todos los componentes que tenía ella, que tenía la muestra. Y al final, aquí hay un procesador que nos muestra unas gráficas y nos dice qué tipo de sustancia tenía nuestro paciente y en qué concentración se encontraba. Por ejemplo, si él estaba tomando un medicamento y, por ejemplo, parece que, como es la parte forense, fue un suicidio, entonces se analiza si en realidad qué concentración de ese medicamento tenía el paciente, si esa concentración que tenía en sangre era capaz de ocasionar la muerte de un paciente. Entonces se utiliza mucho en ese tipo de investigaciones, en la parte forense. Bueno, miremos ahora sí las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura. Entonces vamos a hablar de energía, calor y temperatura, y el calor lo vamos a definir como un tipo de energía transmitida por choques y que generalmente se da en la periferia de las sustancias. Entonces cuando aplicamos nosotros temperatura, en este caso aquí tenemos un beaker con agua, entonces a medida que el agua se va calentando, las partículas se empiezan a girar y a chocar entre ellas y algunas se empiezan a salir del recipiente, se empiezan a escapar de ese recipiente. Bueno, la temperatura nosotros la vamos a definir como la cantidad de calor que tiene un cuerpo y la podemos medir con varias escalas, Entonces tenemos la escala Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Y tenemos también la escala Rankine, que aquí en este caso no la tenemos. Entonces la escala Kelvin es la que tiene el cero absoluto, que esto concuerda este cero absoluto con el menos 273 grados Celsius y menos 459 grados Fahrenheit. Entonces por eso nosotros hablamos cuando vimos el condensado Bose-Einstein que se obtiene cerca al cero absoluto o menos 273 grados Celsius. Nosotros no podemos obtener una temperatura más baja de menos 273 grados Celsius. O sea, yo no puedo decir menos 280 grados Celsius. Esa temperatura no existe porque está debajo del cero absoluto. El cero absoluto es 0 Kelvin. No se puede obtener una temperatura más baja de esa. ¿Sí? Al contrario de las temperaturas altas, que sí podemos obtener temperaturas de 1000 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, eso es un dato interesante. Pasemos entonces a las escalas. La escala de temperatura, aquí tenemos la fórmula. Nosotros podemos pasar de una escala a otra muy fácilmente. Por ejemplo, si yo quiero pasar de Kelvin a Celsius, utilizo esta. Entonces aquí está, de Kelvin, y quiero pasar a Celsius, entonces utilizo esta fórmula. De Kelvin a Celsius utilizo esta. De Kelvin a Fahrenheit utilizo esta. De Kelvin a Rankine utilizo esta que está aquí. Y si yo quiero pasar a Kelvin, utilizo esta que está acá. De Celsius a Kelvin utilizo esta fórmula que está acá. De esta manera es como se trabajan las escalas de temperatura para que ustedes pues aprendan a identificar con cuál es la que van a trabajar. Pasemos al ejemplo. Aquí tenemos uno que nos dice, vamos a pasar 35 grados Celsius a grados Fahrenheit. Aquí tenemos nuestra fórmula con la que vamos a trabajar. Y lo primero que nosotros debemos hacer, lo más importante, es escoger la fórmula con la que vamos a trabajar. Todos, por favor, vayan haciéndolos en su cuaderno, los que ya lo sepan hacer, los que no, presten atención acá al proceso. Entonces nosotros decimos que Fahrenheit va a ser igual, abrimos nuestro paréntesis, debemos respetar nuestra fórmula igualita como está,
Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos por Celsius. Celsius es 35 grados Celsius. Más 32. Como aquí tenemos una multiplicación de quebrados, sabemos que todo número que se encuentre solo tiene un denominador que es 1. Entonces le colocamos 1 aquí abajito para recordar bien cómo hacer la multiplicación de fraccionarios. Entonces lo único que hicimos aquí fue reemplazar el valor de 35. Entonces Fahrenheit va a ser igual a 9 por 35. ¿Cuánto me da eso? ...9 por 35, la multiplicación se hace de esta manera. 9 por 35 y 5 por 1, una multiplicación de extremos por extremo. Entonces 9 por 35, ¿cuánto nos da? Muy bien. 315 sobre 5 por 1, que es 5. Cerramos nuestro paréntesis, más 32. Estamos haciendo todo paso a paso. Luego, ¿qué debemos hacer? Pues dividir 315 entre 5 para poder romper el paréntesis. Entonces 315 entre 5, ¿cuánto nos da? Muy bien, 63, y aquí podemos quitar nuestro paréntesis, más 32. Y ahora sí podemos hacer esta suma. 63 más 32, ¿cuánto nos da? 95, muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Este es bien chévere porque tiene un número negativo. Entonces, este nos dice, vamos a pasar menos 5 grados Celsius, menos 5 grados Celsius a grado Fahrenheit. Entonces, en este vamos a trabajar con esta formulita que está aquí. Entonces, Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos por menos 5 sobre 1 enseguida. Vamos a colocarlo de 1. Más 32. Y ahí lo que hicimos fue reemplazar la fórmula. Reemplazar. Ahora vamos a resolver nuestro paréntesis de 1. Nos dice 9 por 5, 45. 45 negativo, menos 45. Entre 5, eso nos da menos 9. Me confirman, porfa. Más 32. Entonces el resultado de esto es menos 9 más 32. Porque 9 por 5 es igual a 45 negativo. Entre 5 a 9 otra vez. Pero 9 negativo porque este número aquí es negativo. ¿Cuánto nos da este resultado entonces? Menos 9 más 32. 23. Recuerden los signos, jóvenes, no los pueden olvidar. Bueno, ahora yo les voy a colocar un ejemplo a ustedes aquí. Ahora ustedes van a hacer este. Van a pasar 5 grados Celsius. Van a pasar a Fahrenheit. Fíjense la diferencia. Si yo no tengo en cuenta el signo, el resultado me da diferente. Esto lo coloqué como para hacer ese ejemplo. Porque esto aquí obviamente me da 9 más 32. Y eso me da 41. Entonces fíjense las diferencias si yo no tengo en cuenta los signos. El ejercicio pues me va a salir malo. 5 Kelvin a Rankine. Háganlo ustedes a ver. ¿Cuánto les da? 9. Listo. Vamos a mirar a ver. Yo no lo he hecho, no sé cuánto da. Entonces Rankine va a ser igual a 9 quintos por Kelvin, que es 5. Entonces obviamente aquí va 1. Rankine es igual
a 45. Así da igual que el otro. Entre 5, que esto es igual a 9. Muy bien. Excelente. Bueno, jóvenes, de esta manera es que nosotros vamos a realizar nuestro examen y lo vamos a realizar hasta aquí, hasta este tema de escala de temperatura. Entonces, estudiar todo, practicar ejercicios de escalas de temperatura, practicar los ejemplos que están resueltos en las diapositivas.